Bien, hoy vamos a estar hablando Marcos capítulo 11, verso 27 al 33. Y el tema principal se llama No sabemos. No sabemos qué tema es. Así me pasó con Zoila, le dije, dice, bueno, ¿cuál es el tema de este viernes? Estábamos hablando, le digo, bueno, no sabemos. Y vamos a ver por qué el tema principal de hoy es no sabemos. Y así que les invito a buscar en la palabra del Señor, allí, Marcos capítulo 11, verso 27. Y mientras usted busca allí la palabra, quiero compartirles un chiste para que se vaya relajando. Dice que un hombre recibe una llamada, a lo mejor ustedes lo han visto, pero yo se lo voy a hacer diferente. Dice, un hombre recibe una llamada telefónica de un amigo y este amigo le dice, oye, préstame 500 pesos. Yo estoy seguro que era dominicano, 500 pesos. O mexicano también tienen pesos, Argentina también. Préstame 500 pesos. Y el hombre que escucha esto tenía el teléfono en altavoz. Y el hombre le dice, por favor, necesito 500 pesos, préstamelo. Y el hombre decía, oigo. Se corta la señal. Su esposa que lo estaba escuchando dice, pero tú no oyes, está clarito que le prestes 500 pesos. Y él le dice, si tú lo entiendes, préstaselo tú. Si tú lo entiendes, préstaselo tú. Como a veces sabemos algunas cosas y otras nos damos porque no sabemos. Es un chiste, pero es una realidad. Así como este hombre no quería entender porque no le convenía, estos hombres religiosos de los tiempos de Jesús tampoco querían entender ni enfrentar la verdad. Y vamos a entrar en Marcos capítulo 11 y leer la palabra. Verso 27 al 33. Dice, nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstame. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente. Porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¡Boom! Tremendo, ¿eh? Tremenda enseñanza nos deja el Señor con este texto. Y esa es la bendición de cuando estudiamos así capítulo por capítulo, nos vamos dando cuenta de toda la historia completa, de tantos principios que podemos aprender. Y hoy es algo bien especial. Es algo bien especial. Dice aquí la Escritura que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos vinieron al Señor Jesús para cuestionarlo. ¿Y quiénes eran estos hombres que estaban cuestionando la autoridad de Jesús? El sumo sacerdote era el responsable principal del templo. Los escribas eran los que estudiaban e interpretaban las escrituras para luego enseñar. Los ancianos simplemente eran religiosos de influencia en la comunidad. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, los cuales eran parte del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Estos
que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios hacia la verdad, hacia el verdadero Dios, pues fallaron en su responsabilidad. Estos que tenían esa gran responsabilidad de enseñar correctamente la palabra, de vivir un ejemplo, fallaron en su responsabilidad. Y vemos en versos anteriores, en este mismo capítulo, cómo Jesús mismo entra en el templo y ¿qué hizo? Volcó las mesas de los cambistas y hizo todo esto porque él dijo, mi casa es casa de oración, no una cueva de ladrones. Donde ellos simplemente les interesaban sus propios intereses y no les interesaba a la gente, sino aprovecharse de la gente. Se habían alejado del propósito de lo que era el templo, del propósito de la verdadera adoración. Se habían alejado de la relación auténtica y genuina con el Señor. Es triste cuando los líderes que deben seguir el ejemplo no siguen el ejemplo, no hacen su función, no cumplen su función y sabe, Dios les va a pedir cuentas. Jesús un día les va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Es interesante ver aquí que ellos tenían esta responsabilidad y habían fallado en ella. Y ahora cuestionaban a Jesús por hacer cumplir la palabra de Dios y actuar en la manera que él hacía de limpiar la corrupción que ellos mismos no fueron capaces de limpiar. Ellos comenzaron a permitir cosas que sucedieran y simplemente porque se beneficiaban no hacían nada. Es interesante que Mateo y Lucas nos cuentan que Jesús entró en el templo enseñando. No solo vino a corregir lo que estaba mal, sino que les enseñó para que ellos no vivieran en ignorancia. Y eso también les molestaba a ellos, que Jesús educara a la gente. ¿Sabe? Hay mucha gente, los cuales no sirven a Dios, que no le interesa que tú te eduques en la palabra de Dios. Porque saben que no vas a caer en trampas sucias. Pero mientras vivimos en ignorancia podemos caer en el lazo del enemigo. Y Dios quiere enseñarte a través de su palabra para que tú aprendas a conocer su verdad. Cuando estudiamos la palabra de Dios es la verdad. Usted no tiene que estudiar la mentira. Es como el del que trabaja en el banco. Él estudia cómo es el billete verdadero. Entonces cuando llega el falso, él dice, este es falso. Hay algo que le está faltando. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que estar sólidos en la enseñanza de la palabra. Y Jesús hacía eso, enseñaba la palabra para que aquellos que en un momento estaban confundidos, ahora ellos pudieran ver y pudieran entender que todo lo que estaban haciendo estaba mal, pero había una mejor manera de hacerlo. El Señor Jesús no solo te salva, mi querido hermano, sino que también te da las herramientas necesarias a través de sus enseñanzas para que puedas vivir en obediencia. Lo triste es que estos líderes no querían reconocer la verdad. Y esa es la clave de todo aquí. No querían reconocer la verdad. Este pasaje revela el corazón endurecido de los líderes religiosos, los cuales teniendo conocimiento de la ley y la palabra de Dios, no eran capaces de reconocer al Mesías, el enviado de Dios, el Cristo. Aún viendo los milagros, escuchando las enseñanzas y con un testimonio intachable, Jesús aún no le creía. ¿Qué más tú necesitas? Nada de esto los detuvo porque tenían un corazón endurecido y no servían a Dios sino sus propios intereses. Nada los detuvo. Ellos no servían a Dios, servían sus propios intereses. Vaya meditando, ¿está usted sirviendo a Dios o está sirviendo a sus propios intereses? ¿Quién se beneficia más?
Vaya meditando en eso. En el capítulo 11, verso 28, dice, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron, ¿quién te dio el derecho de hacerlas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? En el tiempo de Jesús, así como en nuestro tiempo hoy en día, la gente buscaba una señal exterior de autoridad, una señal exterior de educación, un título, una posición, conexiones. Pero la autoridad de Jesús provenía de su esencia, de lo que Él era, de lo que Él es, no de ningún adorno exterior o superficial. En la mente de muchos está este pensamiento: necesito un título, un doctorado, necesito un reconocimiento, necesito influencia, dinero, conexiones. Creen en su corazón que todo esto les va a dar autoridad y desean lugares de autoridad, pero con los motivos equivocados. Por eso tenemos muchas veces tantos políticos corruptos. Por eso muchas veces tenemos tantas personas que están totalmente desviados de la verdad, porque quieren la autoridad para lograr sus fines, sus intereses, no para lograr servir a Dios, no para lograr servir a la gente. Y eso lo podemos ver a todos los niveles, a nivel de política, a nivel de iglesia, en todos los niveles de liderazgo. Hay una crisis. Y el hombre tristemente anda sediento y buscando tener autoridad para enseñorearse muchas veces de los demás. Pero no es el caso de Jesús, porque Jesús dijo: yo no soy como los líderes de este mundo, yo he venido a servir y a dar mi vida por otros. Mi vida en amor por otros. Y ese es nuestro ejemplo. Si usted está pensando en una posición de liderazgo para que lo respeten más, usted está equivocado. Tiene un motivo equivocado y un día vas a pagar por eso, vas a tener que sufrir las consecuencias. Pero si tienes un corazón correcto, el Señor te va a mirar con agrado. Aunque sufras, aunque pases por batallas, aunque pases por situaciones, Dios examina los corazones. Dice la Escritura, Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada de nadie, porque Él conocía a todos los hombres. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Por eso hoy en día vemos tanta gente con tantos deseos de lograr el título. Soy el apóstol, el profeta, el maestro, el no sé qué, el salmista, el evangelista, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que nosotros tenemos que lograr un buen título. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que tenemos que lograr un buen nombre. Y eso habla del testimonio. Los demonios no corren por un título, corren por el nombre de Jesús. Pero vivimos en tiempos como en los tiempos de Jesús, donde la gente anda buscando autoridad en cosas, en títulos, en posiciones, en influencia. Si quieres autoridad para servir tus propios intereses, aunque tengas la aprobación de parte del hombre, no significa que Dios esté contento contigo. Si no estás haciendo las cosas como le agradan al Señor, ¿cómo puedes esperar que Dios va a estar feliz con eso? Le decía a alguien hoy, hay gente que tiene más grados que un termómetro, pero abusan de la autoridad que se les ha dado. No cumplen con su rol encomendado que Dios les dio, por el cual Dios les dio esa autoridad. Estos hombres estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y vamos a ir un poco más profundo.
Porque hoy vivimos en tiempos donde mucha gente cuestiona la autoridad de Dios y su palabra. Pero mira qué pasa con eso. Mira este texto, Isaías capítulo 45, verso 9 al 12, dice: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro el que le da la forma, diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que la hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Tremendo. ¿Puede decir el barro al alfarero: hazme de esta manera? No puede. Queremos gobernarnos y queremos decirle a nuestro creador: no, yo soy diferente. Estos días veía un hombre que decía: yo soy una mariposa. ¿Cómo tú puedes decir eso cuando tú no tienes alas? Dios no te creó mariposa. Tú no tienes el ADN de la mariposa, nada. El creador te creó de una manera. Acéptalo. Pero discutimos con el Señor: Señor, ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Por qué logré esto? ¿Cómo vamos a discutir sobre la autoridad del creador? La gente prefiere cuestionar al creador antes de aceptar la verdad. Y es triste eso. ¿Sabe cuál es la verdad? Mire esto. Pues somos la obra maestra de Dios. Dile que está a tu lado. Somos la obra maestra de Dios. Pero no se queda ahí, porque a veces dice: soy una obra de arte. Eso es lindo. Pero dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él nos creó para hacer eso, para hacer su obra y obras buenas. Podemos observar que ellos en realidad, estos líderes religiosos, no querían una respuesta, sino querían atrapar a Jesús con una blasfemia para cuestionarlo y avergonzarlo delante de los demás y agarrarse de eso y decir: Él es un maestro falso. Ven, era toda una trampa, una artimaña. Es triste que la gente hoy en día usa la astucia para cosas malas, para engañar. Jesús demostró que los fariseos usaban la verdad solo si ésta le apoyaba los puntos de vista en los que ellos estaban de acuerdo. Es fácil, mi hermano, tratar de juzgar y cuestionar a otros. Pero ¿eres tú lo suficientemente humilde como para reconocer tus propios errores? ¿Eres tú lo suficiente humilde para decir: me equivoqué? ¿Eres tú lo suficiente humilde como para corregir esos errores? Me gustó lo que dijo un amigo mío hace unos días. Estábamos en la reunión online y dijo: la gente no lee Biblia, la gente lee vidas. Hay gente que no lee la Biblia, pero vi lo que tú haces. Quizás tu vida, tú dices: yo no soy perfecto. Pero eso no es una justificación para vivir de una manera orgullosa, para vivir de una manera altiva, sino que debemos de reconocer cuando nos equivocamos, cuando le faltamos el respeto a alguien, cuando hacemos algo que no está bien. Y eso va a dar un testimonio de la obra de Dios en tu vida.
No significa que tú eres perfecto, significa que tú quieres agradar a Dios y aún en medio de eso estás batallando porque quieres servirle a Él. Muchas veces no estamos dispuestos a enfrentar la verdad y tratamos de torcer la palabra de Dios para justificar nuestras malas actitudes que no se alinean con la palabra de Dios. Yo recuerdo en Cuba, tenía un amigo que se apartó de la iglesia y era un buen músico, amigo mío. Y cuando voy a visitarlo estaba borracho. Pero le digo, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué tú andas en esa condición? Y dice, no me digas nada. Si Jesús no estuviera a favor del vino, no estuviera así yo. Él multiplicó el vino en las bodas de Caná. ¿Verdad? Pero la palabra habla de la borrachera también. Y estás teniendo actitudes que no están bien. Entonces a veces tomamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No, eso no está en contexto ahora. Vamos a sacarlo. Tratamos de justificar. La palabra de Dios dice también no sé qué y sacamos de contexto cuando no se alinea con la voluntad de Dios para tu vida. Tratamos de justificar, hermanos, y evadir la verdad. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios le pidió cuenta a Adán, le dijo lo siguiente, Génesis capítulo 3, verso 10 al 12, dice, el hombre contestó, esto después de haber pecado, habían probado el fruto, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. ¿Se da cuenta cuánto Adán está evadiendo el decir, sí, Señor, comí del fruto? No, está tratando de justificar la razón por la que él desobedeció. Y eso lo podemos ver hoy en nosotros también. Nos hacen una pregunta que nos compromete un poco y nos ponemos a pensar y decimos una mentirita blanca. No hay mentirita blanca. Mentira es mentira. Es mejor si usted no quiere responder que le diga, mire, no le puedo contestar esa pregunta ahora. Pero no trate de justificarse, no trate de justificar lo que está mal. La verdad, es luz. Nosotros somos llamados a caminar en la luz, llamados a caminar en la verdad de Dios. Y esa verdad es la que nos hace libre. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Sabe por qué vive mucha gente en atadura? ¿Por qué vive mucha gente que no puede avanzar en su vida? Porque viven en la mentira y no viven en la verdad. No acaban de tomar la decisión y de reconocer, estoy mal, necesito ayuda. La semana pasada, Gilberto vino a mí y me dijo, brother, me siento desanimado. A mí no se me olvidó. Pero ¿sabes qué me hizo pensar eso? Nosotros somos humanos y nos podemos desanimar por situaciones del día, de las situaciones, lo que sea. Pero ahora yo sé cómo puedo orar por él. Hay gente que tú no sabes cómo puedes orar por él porque todo el tiempo están evadiendo la verdad y no quieren que nadie la sepa. Oh, no, hermano, yo estoy bendecido, yo estoy en victoria todos los días. Me levanto a orar por la mañana y yo no quiero saber tu rutina. Yo no quiero saber si estás bien o mal. ¿Y cómo puedo orar por ti? Está fuerte, ¿verdad? Necesitamos vivir en la verdad de Dios. Denle un aplauso al Señor.
Ve cuán difícil nos es reconocer la verdad. Porque buscamos justificaciones para lo malo en vez de reconocer la verdad. Mire, Marcos capítulo 11, verso 29 y 30 dice: les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si me contestan una pregunta, respondió Jesús, la autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme, les dijo. Juan el Bautista era un hombre de Dios, reconocido por todos como un profeta verdadero. Y aquí lo vemos en estos versos bíblicos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Mire, Juan 1:6. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todo, venía al mundo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué más dice la palabra del Señor acerca de Juan? Mire, en el verso 1:15, Juan dio testimonio de él. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Cuando clamó a las multitudes, a él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Estaba hablando de Jesús. El verso 29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante. Ellos sabían lo que Juan había dicho acerca de Jesús. Vemos que cuando el Señor les responde con otra pregunta a ellos, lo cual era una estrategia común entre los maestros de aquellos tiempos, ellos maquinaron y decidieron responder: no sabemos. Pero claramente la gente sabía que Juan era un profeta de Dios. Claramente la gente sabía que Juan había testificado acerca de Jesús, que lo había llamado, lo había bautizado. Y esta experiencia sobrenatural, una paloma descendió del cielo, símbolo del Espíritu Santo, y una voz del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tremendo. ¿Cómo ellos podían negar que el Dios del cielo y de la tierra, el Creador, el Todopoderoso, estaba delante de ellos y estaban cuestionando aún su autoridad? ¿Usted entiende qué nivel tan profundo de engaño, de mentira del enemigo en la mente de estos líderes, en la mente de esta gente? Es impresionante. Hay una diferencia entre no saber algo y el no querer saber algo por conveniencia. Como el cuento del hombre que lo paró la policía y dijo: ay, yo lo voy a decir. No hablo inglés, no hablo inglés. Le decía, para que el hombre no hablo inglés, le decía, para que no le pusiera el ticket. Conveniencia, ¿cierto? Como a veces no queremos saber las cosas por conveniencia. Pero todo eso es simplemente para evadir la verdad. Es difícil enfrentar la verdad y admitir que estamos equivocados, pero ese es el único camino con futuro. Si usted quiere emprender un camino con futuro, usted tiene que lidiar con la verdad. Lo primero que le dicen a muchas personas que entran en programas de adicción es: tú tienes que reconocer que tienes una adicción, que tienes un problema.
Porque si no, nos vamos a perder el tiempo. Ahí está. Aquí hay testimonios de eso. Si no reconocemos la verdad, ¿cómo el Señor va a trabajar en nosotros? No hay humildad, lo que hay es altivez. No, yo estoy bien. Cuando sabes que no es así. No querían reconocer la verdad. Y le voy a dar varias razones por las cuales ellos no querían reconocer la verdad. Y piensen esto. Número uno, afectaban sus intereses. Ellos tenían negocios y si decían la verdad iba a afectar sus intereses. Sus negocios se iban al suelo y ellos quedaban descalificados delante de todos. Número dos, no querían perder un argumento y menos delante de la gente. ¿Sabe? Hay gente que está equivocada, pero no quiere bajar la cabeza porque no quieren ser humildes para perder una discusión o un argumento. No, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú crees. Y le mira, aquí está la Biblia. No, eso es lo que tú... Ok, no pierda el tiempo. Dice la Biblia, el siervo de Dios no es contencioso. No contenda. Ellos no querían perder este argumento. La falta de humildad que tenían de no reconocer y poner a un lado las tradiciones que estaban viviendo que no eran bíblicas, las cosas que estaban practicando que no estaban bien. Pero las seguían practicando. Número 3, les preocupaba lo que pensaba la gente. Y prepárese, ahí sí está bueno. Porque muchas veces nosotros no queremos pararnos firmes en la verdad porque nos importa mucho lo que piensen los demás. Muchas veces no queremos pararnos en firme en la verdad porque nos importa mucho la opinión de la gente. La presión del qué dirán si yo estoy equivocado. ¿Qué va a decir la gente? ¿Es la gente tu salvador? ¿Va la gente a resolver tu problema? ¿O es Cristo el que te va a salvar? ¿O es Cristo el que te va a cambiar? Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ¿sabe qué le dijo? Yo vine a los enfermos. ¿Y quiénes son los enfermos? Aquellos que están enfermos, pero no solo en ese contexto, sino en el contexto de que aquellos que reconocen que necesitan un médico. Porque no significaba que los líderes religiosos no estaban enfermos, de que no eran pecadores, de que no tenían errores. No, es que ellos no reconocían de que tenían problemas. ¿Cómo puedes esperar que Dios trabaje en tu vida si estás más interesado en lo que va a pensar la gente que caminar en la verdad de Dios? Cuando me convertí al Señor tenía muchos amigos seculares que tocaban música y me convertí al Señor y empezaron mis amigos. Ahora este se metió a religioso. Se volvió loco. Anda con una Biblia bajo el brazo. Así me decían. Años después, todos me estaban llamando. Ora por mí, perdí el matrimonio. Ora por mí, estoy en un problema. Porque el camino que ellos estaban andando no era un camino de la luz. El camino el cual ellos estaban transitando no les llevaba a un futuro. Pero cuando tú andas en la verdad de Dios, aunque tengas tropiezos, tú sabes que tú te levantas. Aunque tengas tropiezos, tú sabes que Él está contigo. Y nada ni nadie te separará del amor de Cristo. Nada te separará de su amor. Salmista David dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa en donde tú estés. El salmista no dijo que tú no ibas a pasar por el valle. Él dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte. El evangelio que te dice, no, cuando te conviertes a Cristo se te acabaron los problemas. Tenga cuidado. Porque usted va a seguir enfrentando, mientras esté en esta tierra, situaciones. Y se va a enfermar. Y va a tener situaciones en su vida, pero usted está confiado en Dios, como vimos la semana pasada. Usted está confiado en Dios. Estos hombres estaban descalificados delante de Dios para ser aprobados por la gente.
Lo vemos mucho en la edad de la adolescencia, cómo los niños quieren tener una característica, un carácter que no les corresponde para ser aceptados por sus amigos. Pero hay muchos niños que son grandes, que también hacen lo mismo. Quieren ser aceptados por los otros, pero si los otros no te aceptan, tú caminando en la verdad, entonces de verdad no te quieren. Porque el que te quiere, te corrige en verdad y amor. Y el Señor al que ama, ¿qué dice? De disciplina. Porque Él quiere enderezar tus pasos y que tú andes en su verdad. No que tú camines en tinieblas. ¿Cómo es posible de que ellos tenían al Creador delante de sus ojos y no lo podían reconocer? El Creador del cielo y de la tierra y su autoridad incuestionable sobre su creación. Y aún le preguntaban, ¿quién te dio esa autoridad? El barro hablándole al alfarero. ¿Se da cuenta? Y quiero cerrar la aplicación con un verso bíblico. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Dice, por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús, han conocido la verdad que procede de Él. ¿De quién procede la verdad? De Jesús. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, ¿verdad? Tenemos que desechar eso, pero en cambio, reemplacemos eso ¿con qué? Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y este texto predica solito. Sencillo. Deseche la mentira, camine en la verdad. Dile, Señor, cada día quiero ser más como tú. Cada día quiero ser más como tú. Me quiero parecer más a ti. Quiero caminar en tu verdad. Yo no puedo con mi fuerza, pero ¿sabes? Tú tienes el poder del Espíritu Santo actuando en tu vida. Y vas a caminar de victoria en victoria siempre que seas dependiente y creas y confíes en Él sin importar qué. Cuando nos humillamos a Él, cuando rendimos nuestros corazones. David dijo en el Salmo 32, después que él falló y cayó en pecado, él dijo, mientras callé envejecieron mis huesos. Pero cuando yo decidí confesar mi pecado a Dios, hubo una sanidad. El Señor me perdonó mi culpa, Él ignoró mi ofensa. Todavía hay oportunidad, no importa lo que tú hayas pasado, no importa lo que hayas atravesado, hay un Dios de oportunidad que te ama y Él quiere que camines en su verdad. No aceptes la mentira, no aceptes el fracaso que el enemigo quiere ponerte, el camino de mentira que quiere poner en tu vista. Comienza a caminar en la verdad de Dios, aunque sea dolorosa, pero es un camino de victoria. Es un camino de éxito y es un camino que últimamente, ¿usted sabe dónde lo lleva? Al cielo.